esta suposición es bastante irreal porque, como sabéis, todos los actuadores, como todos los sistemas físicos, no pueden tomar valores más allá del rango de operación. En el caso de la bomba que veíamos en el primer ejemplo que propuse, pues no puede impulsar más allá de un caudal mínimo, supongamos 0, o hasta incluso puede ser un poco menos, o sea, un poco más, perdón, o no puede impulsar más que un caudal máximo. Un motor igual no puede presentar unas revoluciones más allá de unos ciertos valores. En el caso de un robot, pues los ángulos y los torques también están limitados, etcétera, etcétera. Todos los sistemas reales están acotados en su rango de operación. Entonces, cuando analizamos la tolerancia y no tomamos en cuenta estas limitaciones, los análisis y resultados que obtenemos pueden llegar a no ser válidos, porque podemos decir que se presenta una determinada propiedad porque se mantiene la conectividad por el análisis de grafos que hemos estado comentando, pero lo aplicamos en la realidad y vemos que no se cumple. No se cumple porque para poder compensar una determinada falla de actuador con el resto de actuadores que tenemos disponible, no alcanzan con su rango de operación, no tienen suficiente capacidad para compensar. Por tanto, un análisis solamente basado en la estructura, que no tenga en cuenta las limitaciones, puede no ser un análisis realista, porque nos puede llevar sobre todo en tema de performance, no tanto en tema de propiedad de controlabilidad, digamos, observabilidad, pero sí en tema de performance, nos puede llevar a un resultado que no es válido. Y entonces en este trabajo os muestro un poco cómo se puede ir más allá del análisis estructural para tener en cuenta limitaciones en las acciones de control en los estados. ¿De acuerdo? Y en particular lo vamos a ver, como digo, para el control predictivo. Y de hecho esta presentación generaliza un poco este estudio que os he mostrado, que es el que tenéis en el libro del plan que he propuesto por Staroyecki, para el caso del EQR al caso del control predictivo. Justamente enfatizando que un análisis meramente estructural ignora las limitaciones que están siempre presentes en la realidad. Entonces, el método que os presento a continuación es un método que se inspira en una idea que también existe en el campo del control predictivo, y es que cuando intentamos resolver el problema de optimización asociado al control predictivo, hay dos etapas en el proceso del cálculo de la acción de control. La primera etapa es comprobar que el sistema tiene solución. O sea, los algoritmos de optimización lo primero que hacen es ver que el problema que vamos a resolver tiene solución. Y una vez se garantiza lo que se llama la factibilidad, es decir, que hay solución, que el conjunto de valores posible solución no es vacío, entonces se empieza un proceso de optimización típicamente basado en gradiente, donde partiendo de un valor inicial evolucionamos hacia una solución óptima. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que una vez se introduce un fallo en el sistema, se cambian las restricciones del problema. Lo hemos visto cuando introducimos el caso del EQR. Si son actuadores, pues el número de actuadores que tenemos es un número inferior. O podría ser incluso que el fallo, como ya comenté también en aquel capítulo, actúe sobre las limitaciones de los actuadores. Como veíamos ayer en el ejemplo del alcantarillado, podría ser que un actuador, su rango operativo ha quedado limitado pues, por un bloqueo, por ejemplo, de una compuerta. Entonces, los cambios debidos a los fallos pueden provocar desaparición de componentes o que determinados componentes cambien alguno de sus parámetros de tal manera que el problema de optimización que resulta ya no es un problema factible, es decir, no tiene solución. O si es factible, puede ser que la performance que tenga este problema, como estábamos viendo hace un momento con el caso del EQR, sea una performance tan mala que desde un punto de vista del usuario esta configuración tampoco es válida. Entonces, lo que estamos interesados en ver es que cuando tenemos en cuenta estas limitaciones, queremos saber si el efecto del fallo, como estábamos viendo hace un rato para las distintas configuraciones, es aceptable o no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, evaluar esto no es una tarea sencilla, como ahora veréis, y aquí en este trabajo, en esta presentación en particular, se muestra un proceso. Entonces, este proceso consiste
en formular el problema del control tolerante a efectos de cumplimiento de las funciones del control como un problema de satisfacción de restricciones. Ahora os lo mostraré exactamente cómo se procede. Entonces, para resolver este problema existen herramientas, que os explicaré cuáles son, de satisfacción de restricciones, pero en general este es un problema que suele ser costoso y aquí os presentaré una alternativa basada en técnicas de conjuntos. Si os acordáis, hace 2 clases os presenté las técnicas de conjuntos como herramientas para poder hacer la detección de fallos. Entonces, veremos que estas mismas herramientas nos pueden servir para justamente resolver el problema que os he planteado, de poder saber si frente a un fallo, una determinada configuración de fallo, teniendo en cuenta las limitaciones, dará un comportamiento aceptable o no. Entonces ya comentamos en la clase, digamos, correspondiente de diagnóstico que esto conlleva una serie de problemas que estuvimos discutiendo y alguien preguntó, como wrapping effect y otros. Pero veremos que con las técnicas justamente de zonotopes, de nuevo, que estuvimos introduciendo en este capítulo, aquí las podremos utilizar para evaluar, digamos, la tolerancia. Entonces, vamos a formular el problema primero. Vamos a introducir el problema de control tolerante cuando el control es un control MPC. Y lo vamos a hacer siguiendo la nomenclatura y la formulación del control y el control tolerante propuesta en el libro de Blanque, que es la que os introduje en la clase primera. Vimos que un problema de control quedaba descrito por una tripleta que era el objetivo de control, que en el caso del control predictivo es la función objetivo que queremos optimizar. En el ejemplo que veíamos en la clase pasada, queríamos minimizar las inundaciones, queríamos minimizar la polución, queríamos maximizar el tratamiento en una depuradora. Esto era el objetivo. Y esto está sujeto a que se cumplan unas restricciones. ¿De acuerdo? Estas restricciones, como ya comenté en la clase que vimos esto, vendrían dadas por la dinámica del sistema. Pero aquí hay una novedad que os he comentado hace un momento. Hay además restricciones que afectan a las acciones de control que están limitadas en que pertenecen a un conjunto, típicamente de tipo cotas, intervalos de operación, tanto para el control como para los estados. Entonces, en la mayoría de técnicas, estas limitaciones que afectan a los controles y a los estados no se contemplan. Y al no contemplarlos, como estaba comentando, y lo aplicamos a control tolerante, podríamos llegar a soluciones que no son correctas. Entonces, cuando hay un fallo, lo que sucede, como os he dicho, es que la matriz o la función que describe la dinámica del sistema puede cambiar. Eso sería un fallo estructural. Desaparece un actuador, desaparece un componente, o pueden cambiar estos límites operativos de los controles y o estados. Entonces, para poder aplicar la metodología que vamos a introducir una serie de conjuntos y definiciones que nos harán falta para poder formalizar el método. Entonces, el primer concepto, ya os lo he dicho antes de palabras, pero ahora os lo formalizo de manera matemática, es lo que se denomina el conjunto de soluciones factibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando resolvemos este problema de control óptimo, o predictivo, que es lo mismo, primero tenemos que asegurarnos que las restricciones, el conjunto formado por las ecuaciones del sistema, las limitaciones del control, los estados, definen un conjunto de valores no vacío. Es decir, que si no hay solución, no vamos a encontrar nada. Entonces, este conjunto de restricciones tienen que definir un conjunto no vacío. Puede ser que cuando no hay fallo, este conjunto sea no vacío, pero debido a la existencia de un fallo podría dar un conjunto vacío. Entonces, si da un conjunto vacío, no tiene sentido ya continuar con el control porque no habría solución. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de soluciones válidas, que son aquellas que satisfacen las restricciones, se denomina el conjunto de soluciones factibles. Para que podamos encontrar solución después de un fallo, este conjunto que sin fallo tiene solución, después del fallo tiene que continuar teniendo solución. Pero no es suficiente. Si no hay solución es evidente que se acabó. Pero podría tener solución, pero esa solución
podría dar una performance muy mala. En el ejemplo que hablábamos el día pasado de la red de alcantarillado, podría dar un nivel de inundación que ya no fuera aceptable o podría dar un nivel de polución que tampoco fuera aceptable. Entonces, no tiene sentido continuar controlando la red de agua si la performance es peligrosa, porque puede inundar y crear un peligro o puede estar contaminando el río o el mar. Entonces, habría que detener el sistema y actuar reparando inmediatamente o haciendo alguna acción de emergencia, puesto que el sistema ha perdido su capacidad de control. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se conoce el conjunto de soluciones factibles, válidas, se puede determinar, lo veremos en un momento cómo, encontrar cuál sería el conjunto de funciones objetivo que se podrían alcanzar a partir de ese conjunto de soluciones admisibles o factibles, perdón. Finalmente, el operador de este sistema, quien utilice este sistema de control, nos dirá, desde su punto de vista, como experto en el sistema, cuál de estos comportamientos de performance para él son válidos y cuáles no. ¿De acuerdo? Entonces, este será el criterio que nos permitirá saber si, dado un fallo que nos da un nuevo conjunto de soluciones factibles, los objetivos que se alcancen los podremos aceptar o no. Todos estos elementos veréis luego cómo intervienen en la metodología. Entonces, para resolver este problema, el problema que queremos resolver, que es resolver el cálculo de estos conjuntos de soluciones factibles, de objetivos factibles, se podría formalizar como un problema matemático que se conoce como un problema de satisfacción de restricciones. De hecho, en un problema de control óptimo, digamos, las restricciones definen lo que es un problema de satisfacción de restricciones. Cualquier solución de este problema de constraints es una solución. No quiere decir que sea la óptima, pero es una solución. Entonces, si queremos encontrar todo el conjunto de soluciones posible, lo que estamos pidiendo es resolver un problema que se llama de satisfacción de restricciones. Un problema de satisfacción de restricciones viene dado por un conjunto de variables, un conjunto de dominios donde se mueven estas variables y un conjunto de relaciones matemáticas entre las variables. Entonces, una solución a este problema es una instanciación de las variables en sus dominios que cumplan las restricciones. ¿De acuerdo? Las herramientas de satisfacción de restricciones son herramientas informáticas, existen múltiples, que nos permiten resolver y encontrar no una única solución, sino encontrar todas las soluciones posibles. Entonces, aplicando esta idea en nuestro problema, con una herramienta de este tipo, podríamos definir un problema de satisfacción de restricciones, definiendo las variables, en nuestro caso serían los estados, los controles y la función objetivo, y los dominios serían los dominios donde se mueven las variables, los rangos de operación de las variables, tanto de estados como de controles. Y las restricciones serían las ecuaciones del modelo del sistema y de la función objetivo. Y la función objetivo solamente podría tomar valores dentro del conjunto de valores aceptables que hemos definido, el conjunto de soluciones válido. Entonces, ver que una configuración es aceptable como un problema de satisfacción de restricciones consistiría en utilizar una herramienta de satisfacción de restricciones y comprobar que este problema tiene solución. Si este problema tiene solución, quiere decir que después del fallo, con una determinada configuración de fallo y teniendo en cuenta las limitaciones, esta es la parte importante, seremos capaces de optimizar y encontrar solución. Si el conjunto es vacío, entonces querría decir que no hay solución y querría decir que después del fallo ya no hay posibilidad de recuperación. Entonces, el problema es que la solución de este problema tiene un coste computacional elevado. Entonces, resolver este problema de satisfacción de restricciones en línea, después del fallo, para saber si podemos continuar o no, no sería a priori viable porque no podría ejecutarse en tiempo real. Porque, acordaros que cuando presenté las fases del controlador tolerante había una situación que era evaluar la situación después del fallo, evaluar si podemos continuar o no. Por tanto, este análisis a priori tendría que hacerse en línea para no tener que hacer todos los cálculos posibles de todas las situaciones posibles. Esto sería explosivo. Entonces, resolver en línea un problema de satisfacción de restricciones tiene un coste elevado,
no sería una solución válida. Entonces, para poder evitar la resolución de un problema de esta naturaleza que tiene una complejidad elevada, entonces aquí se propone una estrategia basada en conjuntos, parecida a la que utilizamos en el capítulo de diagnóstico, como he dicho antes, pero para, digamos, resolver este problema de satisfacción de restricciones con conjuntos. Bien, entonces, ¿en qué se basa esta metodología? Esta metodología se basa en calcular los conjuntos que hemos introducido antes. El primer conjunto era el conjunto de soluciones factibles, pero en lugar de hacerlo, digamos, como un problema de satisfacción de restricciones que he comentado antes, se hace como un problema de propagación de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo lo tenéis aquí escrito de manera algorítmica y en la parte de la derecha tenéis una representación gráfica o de la interpretación gráfica de este algoritmo. Básicamente lo que hay que hacer es recordar, vamos al problema original como lo teníamos formulado. El problema original del control predictivo era un conjunto de restricciones que se evalúan en un horizonte de tiempo, que es el horizonte de predicción, desde 0 al instante n, y cada una de las variables están limitadas, tanto los controles como los estados, a unos conjuntos predeterminados por los rangos de operación del sistema. Entonces, básicamente lo que hace este algoritmo de propagación de conjuntos es, desde el primer instante 1 hasta el último instante n, a cada paso, es lo que tenemos aquí dibujado gráficamente, a partir del conjunto de estados que se ha alcanzado en el paso anterior, se aplica la ecuación del sistema y se alcanza el conjunto, digamos, de estados, teniendo en cuenta que se pueden aplicar todos los controles en su dominio, que sería este rectángulo de color. Entonces, aplicando el conjunto de estados y el conjunto de controles al siguiente paso, mediante la función del sistema, se alcanzaría el conjunto de estados amarillo. Lo que pasa es que todo este conjunto de estados amarillo no es válido, porque hay un conjunto de estados que se alcanzaría con algunos controles del rectángulo que nos llevarían fuera del rango operacional del sistema y por tanto no serían válidos. El sistema tiene que estar siempre en su rango operacional. Por tanto, habría que intersectar el conjunto amarillo, que es todos los estados que se podrían alcanzar desde el estado anterior y todos los controles, con los límites operacionales. Entonces, la intersección nos daría el conjunto de estados alcanzables al siguiente instante k partiendo del k-1. Y esto, a su vez, nos permitiría saber de todos los controles que podríamos aplicar, cuáles serían solamente posibles partiendo del estado k-1 para llegar al estado k. Por tanto, cuando estamos en k-1 para llegar a k, solamente de los controles posibles solamente se permitirían los que están en rojo. Porque cualquier control que no estuviera en rojo nos llevaría fuera de la región de estados válidos porque están fuera del rango de operación. Entonces, este proceso se repite desde k igual a 1 hasta k igual a n. Y lo que se obtiene es un tubo de conjuntos que nos define el tubo de estados y controles admisibles. Nos define el conjunto que hemos introducido al principio como el conjunto factible. Nos está calculando este conjunto. El conjunto de todas las X y de todas las U's que en el horizonte de predicción se pueden alcanzar con el sistema, los estados y sus limitaciones. Y los controles y sus limitaciones. Entonces, una vez se tiene este tubo de soluciones factibles, lo que se puede hacer a continuación es, como que tenemos la función objetivo de nuestro problema, en el ejemplo que estábamos viendo en la clase pasada y que hoy recordaremos, que es el ejemplo de la red de alcantarillado, pues sería el nivel de inundación, el nivel de polución. Entonces, podemos aplicar la función objetivo que hemos definido al conjunto de soluciones factibles y podemos encontrar el conjunto de objetivos alcanzables, que sería el conjunto amarillo. ¿De acuerdo? Entonces se pueden dar dos situaciones. Si el conjunto de objetivos alcanzables intersecta con el conjunto que el operador considera como admisible, se considera que esta solución
frente al fallo es admisible. Si en cambio no se produce intersección, es decir, el conjunto de objetivos que se alcanzaría después del fallo no intersecta con los objetivos admisibles, entonces la configuración del sistema después del fallo sería no admisible y, por tanto, no sería tolerante al fallo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos saber de manera garantista que la solución a la que se llegará será válida o no, y no solamente por conectividad, como hacen los métodos estructurales, sino teniendo en cuenta las limitaciones tanto de los controles como de los estados. Antes de pasar al ejemplo de la teoría, porque si no, no se entenderá el ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido el principio de funcionamiento de estos métodos? ¿Preguntas? ¿Hay algún costo por estar calculando esto para cada instante? Bueno, sí, como he comentado, a nivel, digamos, según qué herramienta manejes, puede tener un coste, digamos, más o menos grande, ¿eh? Si lo haces con técnicas de zonotopes, ¿no? Porque al final estas operaciones de conjuntos se harían con las técnicas de zonotopes, es un coste razonable, ¿eh? Si lo utilizas con herramientas más computacionales como la de satisfacción de restricciones, podría ser muy elevado y, por tanto, no factible en tiempo real. Las operaciones de zonotopes estaríamos hablando de la misma complejidad, es una complejidad polinomial parecida, porque son matrices, operaciones con matrices al final, parecida a la que tendrías cuando haces la diagnosis con conjuntos. O sea, sería una cosa aceptable. Pero la garantía que te da es que, bueno, si llegas a demostrar que después del fallo no es admisible la configuración que se produce, digamos, no solamente garantizas, digamos, bueno, o sea, lo garantizas que no se puede alcanzar ya ni con ningún control ni estado dentro del conjunto posible. Es decir, que podría ser que si solamente lo hicieras estructural te diría que sí que es admisible, porque no se ha perdido ningún elemento crítico a nivel de conectividad, pero por el efecto de las limitaciones de los controles de los estados, no puedes, o sea, a nivel práctico no puedes hacerlo, porque estarías saturando los actuadores y no podrías llegar al estado previsto. Por tanto, se mantiene la propiedad estructural, el sistema es controlable, pero no lo es de manera práctica porque no tienes capacidad suficiente en los actuadores para llegar a donde tú quieres. Esta es un poco la ventaja que te da este análisis. Ok, bueno, gracias. ¿Algún ¿Alguna otra comentario pregunta? más? ¿No? No. Bueno, pues pasamos al ejemplo, que es el mismo ejemplo que estábamos mostrando ayer para la parte del control predictivo híbrido como técnica de control tolerante. Era la red, o una parte de la red de alcantarillado de la ciudad de Barcelona. Entonces, aquí es un caso pequeñito para ilustrar, no era toda la cuenca que estuvimos viendo ayer, es un poco una parte pequeña formada por dos cuencas que representábamos, como os acordáis de la explicación de ayer, como depósitos virtuales y un depósito real de retención pluvial, que os mostré incluso las fotos, si os acordáis. Entonces, el modelo matemático para este sistema viene descrito por estas ecuaciones que son básicamente de balance de masa, de volumen de agua en los tanques y caudales que entran, caudales que salen. Aquí tenemos los parámetros que se muestran. Y la parte importante es la que viene en la siguiente lámina, ¿eh? Tantos los estados como los controles están limitados. Bueno, en el caso de las cuencas no están limitados, pero si excedemos un valor máximo, lo que se producía era una inundación, si os acordáis. Entonces, teniendo en cuenta estas limitaciones, bueno, estamos interesados en saber este sistema, si os acordáis, los elementos de control, los actuadores eran las compuertas que tenemos a la salida y a las entradas de los tanques de retención, que permiten almacenar o liberarle el agua que tenemos dentro del tanque de retención pluvial. Entonces aquí tenemos como compuertas 4 compuertas, que son C1, C2, C3 y C4. El C4 era la compuerta rebosador que permitía decidir si el agua se mandaba al mar o se enviaba a tratar, ¿eh? Idealmente lo que queremos es que toda se trate y no se envía al mar nada, porque si no estamos contaminando el mar, porque se envía agua de lluvia contaminada con el agua residual.
Entonces, bueno, este problema, como digo, se podría formular como un problema de satisfacción de restricciones. Aquí se definirían las variables que intervienen en el modelo, sus dominios y las funciones objetivo que miden, en este caso, la cantidad de agua que se ha enviado al mar sin tratar y la cantidad de agua que se ha mandado a las calles como inundación. Entonces, se define a su vez un criterio de admisibilidad que nos dice si no hubiera habido fallo, cuál sería el desempeño, cuál sería el volumen de agua y volumen de inundación que tendríamos si no hubiera fallo, y en el caso de fallo, qué porcentaje adicional aceptamos. Es decir, en situación nominal puede que ya haya una cierta inundación, porque no siempre, si la lluvia es muy intensa, se pueda evitar, o incluso puede haber una cierta polución, aunque pequeña, pero aceptamos que en la práctica, después del fallo, puede haber más de lo que se tendría si no hubiera el fallo, pero ese plus, ese digamos, costo, se ha acotado a un valor que decide el operador. Entonces, en este caso mostramos cómo frente a fallos de los actuadores que hemos dicho, las compuertas 1, 2, 3, solamente aquí está hecho el análisis, había 4, pero aquí se ha hecho para 3. En el caso de que se utilice el mecanismo de reconfiguración quiere decir que cuando la compuerta falla no se puede operar, ¿de acuerdo? Se elimina. Entonces podemos ver que mediante el análisis de propagación de conjuntos que os he mostrado, en esta gráfica podemos predecir para cada digamos, fallo, escenario de fallo, cuál sería el volumen de agua que se lanzaría al mar. Entonces, se puede ver en esta tabla que, bueno, estableciendo un umbral, aquí no me acuerdo el valor, pero creo que era del orden de 1000, lo que se aceptaba, cuando la situación nominal sin fallo daría 240 metros cúbicos. Entonces, se ve que si se produce un fallo en la compuerta 3, el volumen que se lanza al mar es mayor, por supuesto, que el caso sin fallo, pero estaría dentro de lo aceptable. Por lo tanto, sería un fallo admisible. Mientras que si se producen fallos en las compuertas 1 y 2, la cantidad de volumen que se lanzaría al mar estaría más allá de este umbral que se ha considerado admisible por parte del operador. Por tanto, en este caso se podría ver que frente a fallos en compuerta 1 y 2 se debería detener el sistema o se debería actuar rápidamente, mientras que para el fallo 3 se podría continuar operando sin esa compuerta porque el comportamiento del sistema de control aún sería admisible dentro de los parámetros de admisibilidad que ha establecido el operador. En este caso, esto sería para la polución al mar y se podría repetir el mismo análisis para la inundación. En este caso, en cambio, se ve bueno, que la situación de la compuerta 2 no es admisible y las compuertas 1 y 3 estaríamos en una situación de que estaríamos en el límite. Además, se podría estudiar con esta metodología, esto también es una ventaja respecto a la metodología estructural, donde la metodología estructural solamente nos permite análisis para el caso de la reconfiguración. Es lo que he comentado antes cuando he presentado la metodología estructural. La reconfiguración, recordad que consistía en poder eliminar un componente del sistema e intentar controlar con el resto. La acomodación, en cambio, permite, como ya he explicado varias veces, tener en cuenta, después del fallo, cuál es el rango operacional remanente que le queda al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso evidentemente exige, como ya hemos hablado muchas veces, tener una estimación de la magnitud del fallo. Poder estimar los parámetros del actuador de tal manera que sabemos el actuador en qué rango puede continuar operando. Por tanto, suponiendo que tenemos un mecanismo de acomodación, para los dos índices que he explicado de polución y inundación, podemos evaluar para distintas configuraciones de fallo en distintas compuertas y para distintos rangos de operación remanentes, cuáles serían admisibles y cuáles no. Por tanto, la metodología no solamente nos aplica, como en el caso estructural, al caso de reconfiguración, sino que también nos valdría para el caso de acomodación. Bien, pues en este segundo bloque os he presentado un método, digamos, que va más allá del método meramente estructural, que sería aplicable a controles de tipo óptimo. Evidentemente, esto podría también valer para otro tipo de control, pero encaja
perfectamente en estrategias de control de tipo óptimo predictivo, donde el problema, como he explicado antes, consiste en saber si después del fallo el sistema presenta solución o no. Y este problema, como digo, se podría formular como un problema de satisfacción de restricciones. Esto en general es complicado y lo que se hace alternativamente es transformarlo en un problema de propagación de conjuntos parecido al problema que habíamos explicado en el capítulo de la diagnosis basada en conjuntos, donde se hacía también esta propagación. Entonces, la gracia del método es que nos da unos límites de prestación alcanzables, no solamente límites de puede o no puede el sistema, sino teniendo en cuenta los límites. Y esto va más allá de la satisfacción de las propiedades estructurales de controlabilidad, observabilidad, porque tiene en cuenta la performance del sistema. Y en este caso en particular lo hemos hecho para el caso de los actuadores, tanto en acomodación como en reconfiguración, y os lo he mostrado con un caso ilustrativo. Antes de pasar al siguiente bloque, no sé si tenéis alguna duda, algún comentario, pregunta sobre esta metodología o la anterior que queráis comentar, preguntar. ¿No? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, duda? Si no se entendió nada, no me molesta repetirlo, ¿eh? Ya sé que son muchas ideas y, como ya dije el primer día, lo importante más que yo hable mucho, que también se entienda algo, ¿eh? Si quedó algún concepto que no se entendió, no me molesta volver a repetirlo, ¿eh? Prefiero que, ya que estáis atendiendo las clases, que os vayáis con alguna idea con que todo esto es muy complicado y no se entiende nada. Bueno, estamos abiertos a preguntas, dudas, comentarios. Vincent, tengo una pregunta yo. Sí, adelante. Para la definición, digamos, del umbral, eso no tiene nada que ver dentro del cálculo de los conjuntos, ¿cierto que no? No, ejemplo, esto es... Dime, perdona. Sí, por ejemplo, ahí vi que está definido básicamente por un phi, ¿cierto? Sí, sería este factor de... O sea... Ese que acompaña al, digamos, al B objetivo, ¿cierto? Por ese correcto. phi es como el que definiría el umbral. Correcto. Digamos, en este caso que tenés para ver cuál es el volumen que envía el mar y cuál es el volumen de la calle, ese phi es diferente para cada uno de los dos objetivos. Es el mismo. No, sería diferente. Bueno, esto evidentemente dependería del operador que lo definiría, ¿eh? Es subjetivo al operador, pero podría ser diferente. De hecho, en los ejemplos era diferente. Podría ser un porcentaje, ¿eh? Podrías decir, aceptaré que con la configuración en fallo, ¿no? Me lances al mar un 20% más de lo que me lanzarías sin el fallo, por ejemplo. Este phi representaría eso. O sea, un porcentaje adicional de degradación de performance que tú toleras, ¿no? Por el hecho de que tu sistema ya no está en su configuración nominal, sino que se encuentra en una configuración degradada, ¿no? Sí. Que hace que la performance, eso lo comentamos en las primeras clases, no puede alcanzarse, o sea, el ideal de volver a la situación nominal, digamos, ¿no? Entonces, con estas técnicas tú puedes degradar la performance, pero claro, ¿cuál es el límite, ¿no? Que es este phi que tú me dices. Esto te lo debería decir el operador, ¿no? Te diría, hombre, si lanzas, no sé, 20% más a la calle de lo que se acepta en situación nominal, pues a lo mejor es ¿no? Declarar emergencia y correr a hacer algo, a reparar la compuerta o hacer alguna acción incluso de protección de la población, ¿no? Para evitar daños mayores, ¿no? Sí. Ah, ok. Otra pregunta, por ejemplo, en el esquema vos estabas utilizando o colocaste ahí creo que 2 tanques virtuales, ¿cierto? Sí. En el segundo. Este de aquí, sí. Entonces, por ejemplo, en ese caso no hay limitaciones de volumen. De estados, de volumen. Ah, ok. Era eso. Sí, bueno, en realidad lo que pasa, o sea, no hay un límite físico como en un tanque de verdad, ¿no? En un tanque de verdad, pues tiene la capacidad que tenga el tanque por construcción, ¿no?
En un depósito virtual, ya comenté ayer que es un artificio matemático para representar una cuenca, ¿no? Sí que se sabe que si, digamos, esa cuenca almacenara más agua que un cierto valor, eso produciría ya inundación en la calle, ¿eh? Pero efectivamente no hay, o sea, no hay un límite como tal. O sea, si te pasas de ese límite, digamos, máximo, lo que pasa es que produces inundación. Pero se puede alcanzar ese valor sin problema. No es como el tanque que, bueno, también se puede producir inundación en un tanque, pero es más delicado en el sentido de que un tanque, digamos, artificial, no deberías de llevarlo nunca fuera de sus límites operacionales porque probablemente pudieras incluso destruirlo, ¿no? Con lo cual, bueno, es más grave. El otro, lo que provocas es que el agua se sale de la alcantarilla y circula por la calle, ¿no? Claro. Una última, pues como para no molestar mucho. No molestas, al contrario, sí, lo que quiero es que también sea un poco interactivo, si no se hace muy monólogo, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas describiendo los algoritmos, ¿cierto? Los describes como algoritmo 1 y 2. Los índices normalmente, digamos, en los sistemas de control óptimo, se van calculando a la par que los estados y el control. Acá no. O sea, se determinaría directamente el conjunto válido para los controles y los estados y después se calcularía el índice. Correcto. Serían 2 etapas. O sea, Ah, la primera etapa te daría pues todo el conjunto en el horizonte del precontrol predictivo, te daría el tubo, si quieres sería un tubo al final, de estados y controles dentro de los límites operacionales que tienes. El conjunto, el tubo porque es en el tiempo, imagínate que aquí solamente hay una foto a un instante, esto tendría que hacerse para todos los instantes, desde el primero al último. Entonces, esto te daría el conjunto de estados y controles que cumple las restricciones de tu problema. Eso es lo que básicamente calculas aquí. Si en este paso te dirá ya que no hay ningún, o sea, que es vacío, que no hay conjunto, lo que te está diciendo es que ya no hay ni solución, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que no te da vacío este conjunto. Entonces, que no te dé vacío no quiere decir aún que sea válido, ¿no? Simplemente te está diciendo que hay solución. Lo que pasa es que puede ser que esa solución, cuando la evalúas con los índices de performance, en este caso los volúmenes estos que hablábamos a la calle y al mar, te puedan dar un desempeño que de cara a la persona que trabaja con el sistema, al operador, en definitiva del sistema de control, diga, no, es que este desempeño a mí no me vale, porque es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Es peligroso este desempeño, ¿no? Entonces, el operador te ha marcado en verde lo que sería, lo que él considera un desempeño admisible, un desempeño que, porque sabe cómo funciona el sistema, si tú lo puedes alcanzar, digamos, sería válido. Pero si no, que sería la situación que tienes abajo, si todos los desempeños que tú puedes alcanzar con el conjunto de soluciones que tienes después del fallo te lleva a un desempeño que no cumple con los requerimientos de performance que el operador te ha dicho, mejor para y bueno, actúa como una emergencia, porque ya no puedes hacer... O sea, lo que vas a obtener será tan malo que es casi mejor no aplicarlo, ¿no? Esa sería un poco la idea. Entonces, en el primer cálculo, lo que encuentras es lo que tienes en azul, sería el conjunto de estados y controles que son válidos. O sea, válidos en cuanto a restricciones, pero no aún si son válidos en cuanto a desempeño. De hecho, en el primer paso, seguramente, si no hay solución, bueno, probablemente es porque incluso se ha perdido alguna propiedad estructural. Podría no haber ya controlabilidad o podría... Luego, ahora la siguiente parte de la explicación os mostraré un poco una metodología entera de todo esto. Pero bueno, si ya el conjunto inicial fuera vacío, es que ha habido un problema mayor que probablemente estructuralmente ya ni cumple, ¿no? y ya no es necesario aplicar el algoritmo porque ni siquiera encontró el dominio de... Exactamente. Que eso incluso lo podrías ver ya estructuralmente hablando, ¿no? Si has perdido una conectividad, en este caso de los tanques no se ve muy bien, pero luego veremos en otro ejemplo de aplicación donde se ve mejor
se pierde en una red ya no de alcantarillado, sino de agua potable. Si tú has perdido la bomba que alimentaba de agua en una zona y era la única bomba que tenías, pues ya no hace falta ni que continúes. Esa zona se va a quedar sin agua seguro, ¿no? Otra cosa es que hubiera otros caminos, ¿no?, adicionales, y entonces por ahí aún podrías abastecer, pero puede ser que eso tiene unos sobrecostes económicos que tampoco hacen posible el abastecimiento, digamos. A eso lo veremos ahora en un momento, ¿eh? Y digamos, en el esquema que tenías como otro camino, que no pasaba necesariamente por el tanque físico, sino Sí, como que otro camino. sí, el camino alternativo es un camino de seguridad. Digamos, cuando el tanque está lleno, ¿no?, y ya no puede retener más porque lo has llevado bueno, lo has llenado al máximo, digamos. Por seguridad lo que se hace es que se cierra el tanque, la compuerta de entrada, y para poder continuar, digamos, bueno, funcionando, ya no tienes capacidad de retención. Eso quiere decir que toda el agua que llegue ya la tendrás que mandar a la depuradora, y si la depuradora ya la tienes también saturada, pues ya no te queda más que polución al mar, ¿no?, al mar o al río, ¿no? En ese caso ya tu capacidad de control se ha reducido. Pero bueno, ese camino alternativo tiene que existir porque, bueno, podría darse esta situación de que el tanque llegó al máximo y algo, bueno, si no haces nada más tendrías también un problema de seguridad, de que lo enviarías a la calle, ¿no? Con lo cual también sería peligroso. Entonces, es el camino como de seguridad. O sea, habitualmente no debería pasar el agua por ese camino, sino que deberías enviarlo a retención, pero si, bueno, por la situación de lluvia que se ha producido, es tanta el agua que has tenido que almacenar que llegaste a llenar el tanque, ¿no?, pues entonces tendrías que cerrar la compuerta de entrada y tendrías que utilizar el camino alternativo. Ok, gracias. Vincent, buenos días. Tengo una pregunta que quisiera hacer. Sí, dime. Dado lo crítico de este sistema en Barcelona por las cuestiones de contaminación e inundación, ¿tiene algún grado de redundancia física las compuertas? Bueno, sí, tienen mecanismos como este que estamos hablando ahora, ¿no?, de que la compuerta en realidad es una compuerta que se llama de desviación, ¿no? Es decir, que siempre si cierras en un sentido te queda el otro camino abierto para evitar que se produzca un colapso, ¿no? O sea, sí que hay mecanismos de seguridad, digamos, por construcción, de que, bueno, si se produce una avería, ¿no?, un bloqueo, como hablamos ayer, podamos aún, bueno, al igual no controlar, pero evitar un mal mayor, ¿no?, digamos. O sea, sí que hay mecanismos pasivos, digamos, ¿no?, por construcción que garantizan una cierta seguridad. Aquí sería más, los mecanismos que estamos planteando serían como suplementarios, ¿no? Es decir, una vez se averió alguna de estas compuertas, pues, bueno, es lo que sí, bueno, y sabemos que se averió, ¿eh? Entonces, la idea es que aún podamos, bueno, primero saber si esa avería es suficientemente grave o no, ¿no?, para poder saber si podemos continuar haciendo control o no. Esa es la idea. Si averiguamos que es tan crítica que mejor no continuar porque el desastre puede ser peor, ¿no?, pues evidentemente lo que habría que hacer es hacer una actuación ya de emergencia, pues la que esté prevista para la avería particular, ¿no? Habría que actuar con un plan de contingencia y actuar, pues, en correspondencia según la situación particular, ¿no? Okay, pero independientemente de si son compuertas de desviación, es decir, puede haber una doble compuerta. Si tengo una avería en una, utilizo la otra, tipo bypass. Sí, lo que hay más son bypasses, que es esto que estábamos hablando ahora. Bypasses o hay compuertas, como te digo, como la que tienes al principio, la C1, que si deja pasar en un sentido u otro, si se quedara bloqueada, por algún camino pasaría, pero no cerraría los dos caminos, porque si cerrara los dos caminos sí que tendrías un desastre, ¿no? Porque podría quedar bloqueada y entonces todo el agua se iría acumulando más arriba y crearía un problema. Por tanto, sí que en este caso, además por construcción, hay otras medidas de seguridad adicionales más allá de las que yo estoy relatando a nivel del control, ¿eh? Pero es evidente que aquí también hay un tema de diseño de la seguridad por construcción. Claro.
Que eso también es importante, ¿eh? En muchas infraestructuras es que aquí hasta ahora no hemos hablado, ¿eh? Aquí hemos hablado más del sistema de control cuando aparece un problema, qué podemos hacer, ¿no? Pero está claro que un sistema, una infraestructura en general que tiene que dar servicio en condiciones muy variadas de avería, pues debería de garantizar por diseño una serie de mecanismos que garantizará que, bueno, no se pueden producir problemas graves, ¿no? Más allá del control, ¿eh? Más allá del control. Claro. Sí, por lo crítico de Exactamente, ese exactamente. sistema, ¿no? Sí, sí. Oye, Bueno, ¿y por qué estás? Sí, perdón. Sí, una pregunta más quizás un poco general, no tanto para este sistema. Cuando tenemos procesos en los que se tiene por necesidad misma del proceso redundancia física, para el concepto de análisis, cómo se tratan ya sean estos sensores redundantes. Vale. En ese caso, la explicación sería un poco complementaria. Bueno, vuelvo si quieres a la primera lámina, una de las primeras láminas que mostramos al principio del curso, en la introducción. O sea, la redundancia física, que es lo que me estás planteando, la verías en el análisis estructural. ¿Te acuerdas que hicimos unos grafos aquí, no? Pues aquí verías, por ejemplo, imagínate que tienes dos sensores, ¿no? Que están midiendo el nivel del tanque 2, que es lo que controlábamos, ¿de acuerdo? Sí. Tendrías dos links, ¿no? Dos enlaces, ¿no? Uno que te daría un sensor y otro, que no está aquí dibujado, por supuesto, pero que iría en paralelo al primero, ¿no? Con lo cual, la redundancia física la verías también en el análisis estructural, porque verías que las variables que estás como doblando, ¿no? con ese hardware, pero también podrían ser entradas, ¿eh? Podría ser un actuador, tendrías dos links para acceder a la misma variable de estado, ¿no? Entonces, el análisis de redundancias físicas también se puede hacer con la técnica estructural, ¿eh? Y de hecho es una herramienta, como ya dije el primer día, bastante útil y potente. Lo que pasa es que lo que no te garantiza, que es lo que he intentado explicar hoy, te garantiza la conectividad, pero no te garantiza que, por ejemplo, en el caso de las bombas, ¿no? O de las compuertas, no es suficiente que mantengas la conectividad, también tienes que mantener la capacidad. Podría ser que por conectividad se mantuviera la conexión después del fallo, pero no hay capacidad suficiente, con lo cual también te fallaría por ahí, ¿no? Porque cuando se perdió un actuador, los actuadores que te quedaron no tenían una capacidad, por ejemplo, si son bombeos, de darte el flujo que tú quieres, aunque por conectividad se puede enviar ese flujo. Y eso es un poco lo que planteaba hoy con las dos filosofías, ¿no? Una es la estructural, que te dice, por conectividad puedes, ¿vale? Pero lo intentas y no puedes. Sí. No puedes, ¿por qué? Porque los actuadores, como ya he dicho, físicamente siempre están limitados. Por tanto, si no contemplas esa limitación, el análisis de tolerancia que habrás hecho será teórico, pero no será real. Te dará un resultado que luego cuando lo vayas a aplicar vas a ver que no se cumple. Claro. ¿Vale? Y entonces, por eso es importante, aunque que es más complicado, ya lo he dicho, no pretendía ni mucho menos decir que es fácil, pero si se puede hacer y se tienen herramientas para hacerlo, ¿no? Pues las conclusiones que te dará serán más realistas, ¿no? Que no, si no se hace, ¿no? Agradezco mucho, Vincent. No, de nada, hombre. Doctor Puy. Dime. Buenos días. Una pregunta con respecto al algoritmo. Hay un acotado que tú haces, digamos, un acotado de intervalos, como de unos rangos, pero hay uno que colocas de 0 a más infinito. Ahí, ahí el algoritmo, ¿cómo lo interpretaría ese más infinito? Bueno, porque sería un valor... Sí, correcto. Sería un... Sí. Bueno, digamos, depende cómo lo implementes, ¿eh? Si lo implementas como... Si lo implementaras como conjuntos, simplemente sería que en una dimensión no hay límites, ¿no? Digamos, solamente cortas el conjunto en la dimensión que hay el límite, digamos, ¿vale? Si se hiciera con una herramienta de satisfacción de restricciones, tendrías que poner un valor muy elevado, muy grande, ¿no? Es un valor muy grande para que la herramienta pudiera saber hacer algo, porque el infinito no es un número, digamos, ¿no? O sea, sí. tendrías que poner un valor muy grande.
Ok. Gracias. ¿Más comentarios, preguntas? Creo que tenemos otra pregunta por acá. ¿Puede ser que el conjunto admisible si haya pasado una que no es? ¿El experto se da cuenta de que el conjunto admisible haya tomado una decisión que no era admisible? O sea, que hay un error, te refieres, en los cómputos. Yo entiendo que dé falsos positivos. Sí, sí. Bueno, aquí hay un detalle, y eso sí que puede pasar, en el sentido de que en los cálculos, o sea, estos conjuntos, desde un punto de vista de cálculo, bueno, esto también pasa en los fallos, ¿eh? Cuando calculamos la propagación de estos conjuntos, ¿no? Tanto en este gráfico como el otro día cuando hablábamos de los fallos, digamos que los conjuntos se tienen que aproximar, o sea, los conjuntos exactos no se pueden obtener por un tema de que sería muy costoso obtenerlos, ¿no? Y lo que sí que se tiene es que se garantiza la inclusión, ¿eh? Entonces, habría que ver para el caso particular esa inclusión cómo se interpreta, ¿de acuerdo? Entonces, sí que, digamos, de alguna manera, es este caso que hemos visto que llamaba incierto, ¿eh? Cuando en algún análisis os decía incierto porque no hemos sido capaces, por esta incertidumbre de la inclusión, de poder discernir lo que significaba el análisis con certidumbre. O sea, sí que hay situaciones claras de intersecta o no intersecta, pero habría una banda debido al sobredimensionamiento que tienen estos métodos basados en conjuntos, pero también la desatisfacción de restricciones, que no pueden calcular la solución exacta por un tema computacional, podría ser que en alguna situación no resolvieras y tendrías que esperarte o tendrías que decidir en base a algún criterio heurístico no, digamos, sacado del análisis. Eso sí que es así. Es decir, no siempre puedes llegar a la conclusión de admisible y no admisible. En alguna situación podrías llegar a no poder resolver por esta dificultad práctica que hay de tener la solución exacta. Pero eso también pasa en la detección de fallos con incertidumbre, ¿eh? Cualquier fallo pequeño que te quede dentro de la banda que hablábamos ayer de incertidumbres, digamos, no lo vas a ver. O sea, es un fallo que no debas detectar. Hay un fallo, pero no lo vas a ver. Entonces, aquí pasa algo parecido. Podría ser alguna situación que, porque es un método que garantiza la inclusión, pero no todos los datos que hay dentro del conjunto son solución, puede contener alguna situación que no se pueda tener certidumbre, ¿eh? Y sería este caso de incierto. ¿De acuerdo? Ya digo, esto siempre pasa cuando trabajamos con valores con conjuntos, ¿eh? Es un poco la limitación, pero no se puede hacer mucho más que eso, al menos con las técnicas que hay hoy en día. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, aquí no sé si esta ya había quedado, pero me dice, dado que el camino alternativo es una contingencia en caso se sobrepasa el control, entonces es una buena práctica considerarlo en los modelos críticos, considerar el modelo alternativo, el camino alternativo, perdón. Sí, entonces la pregunta no la entendí muy bien, perdón. Sí, sí, Si o sea, quieres expresar tu... o que lo diga la persona que la ha sí, formulado en Freddy, palabras, que al igual la formula mejor. Así es. Sí, porque yo solo estoy leyendo, entonces... Sí, buenas. No, solo era un comentario, ¿no? Viendo que las soluciones, por ejemplo, planteadas en el modelo de los tanques, tenía un camino de salida directo en caso fallara todo el modelo de control establecido, contingencia. Estaba comentando de que podría ser una buena práctica, pues, establecerlo siempre en modelos críticos, como este caso, ¿no? Pero cuando hablas de modelos críticos, no entiendo muy bien el concepto. Me refiero a un modelo así como el que tienes en Barcelona, ¿no? De los tanques, del fluvial, de los desbordes, ¿no? Porque pueden haber modelos no tan críticos que podríamos mantener caminos no tan alternos directos como este caso, ¿no? Que va directo hasta la salida antes de llegar al mar. Correcto. Sí, sí. Correcto. Bueno, entonces, parece que no hay más preguntas ni comentarios, dices. Vale, pues avanzamos un poco más. Os muestro ahora un poco una metodología que intenta combinar todas estas evaluaciones que os he presentado, tanto las estructurales como las no estructurales, de una manera sistematizada, ¿de acuerdo? Aplicadas a otro ejemplo de aplicación,
con lo cual aún veréis más claro el interés de todo esto, ¿de acuerdo? Porque realmente es, bueno, es algo que tiene interés, no solamente investigación pura y dura. Entonces, de nuevo, lo vamos a ver con el control predictivo. Ya os he dicho que el control predictivo es una técnica, no porque lo diga yo, industrialmente hoy en día se considera muy aplicable, ¿de acuerdo? Entonces, antes lo hemos visto aplicable o aplicada, bueno, el otro día, y hoy también lo hemos continuado viendo, pero el otro día lo vimos bastante en detalle con las redes de alcantarillado. Y ahora lo vamos a ver y concretamente, no solamente para el control, sino para el control tolerante, que es lo que nos afecta al curso, a las redes de distribución de agua potable, ¿de acuerdo? Y veréis, primero, la potencia de la técnica y segundo, cómo esta técnica se le puede incorporar fácilmente también la tolerancia para este problema, que es diferente al problema del otro día, que es un problema también muy importante en las infraestructuras de una ciudad. Entonces, un poco para explicar la diferencia del problema del otro día con el problema de hoy, para que veáis la diferencia. O sea, el otro día, si os acordáis, la red que os presentaba era la red que recogía el agua de lluvia, el agua pluvial, el drenaje urbano y el agua de las casas. O sea, en este esquema del ciclo del agua estaríamos moviéndonos el otro día en esta parte final. Y ahora lo que vamos a ver es la otra parte. El agua se coge de un río o de un embalse y se envía a unos depósitos y se envía a las casas. Estamos contemplando en el ciclo del agua no la parte que estuvimos viendo el otro día, sino la parte, digamos, de arriba, desde la captación hasta la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, saltaré un poco toda esta teoría para ir directamente a cómo se aplica en una red de verdad. De nuevo, ese es el caso de Barcelona por motivos obvios, porque nuestra universidad está en esta ciudad. Entonces, vamos a presentar un poco el modelado. O sea, bueno, una red de agua potable, para diferenciarla de una red como las que os presentaba el otro día de alcantarillado, está formada por las plantas que producen el agua, los depósitos que la almacenan. Los actuadores en este caso no son compuertas, son válvulas y bombas, y hay los sectores de distribución del agua, que se conocen como DMAs. Entonces, estos son los elementos constructivos de una red de este tipo de transporte de agua potable. A diferencia del agua del alcantarillado, el alcantarillado, como ya también expliqué ayer, el agua fluye como en un río por gravedad. En el agua potable fluye a presión. Por tanto, el modelado es diferente. Entonces, aquí tenéis matemáticamente pues, un poco algunos de los elementos cómo se caracterizan para el control. Los tanques sí que se caracterizan de forma parecida a los tanques que veíamos en el alcantarillado, todo que almacenan agua, en este caso no residual, sino agua ni de lluvia, sino agua para beber. Tenemos los nodos, tenemos los tanques y al final todos estos componentes modelados se pueden expresar en un espacio de estados. La diferencia, bueno, en el alcantarillado también pasa, no lo comenté, de hecho, pero bueno, en el agua potable aún es más evidente. Los modelos a los que se llegan en redes, y esto también Ron Knight lo conoce bien, son modelos que se denominan descriptores, porque tienen no solamente la parte dinámica de los tanques, sino que tienen los balances de los nodos. En una red de agua potable hay un montón de nodos y, por tanto, se generan ecuaciones tanto dinámicas de tanques como dinámicas de nodos. La red se puede modelar solamente en flujo, pero también en determinadas partes de la red interesa tener en cuenta la presión, porque sobre todo en la entrada de las DMAs, que es donde servimos el agua ya a los clientes, necesitamos garantizar no solamente la demanda de agua que nos pide los usuarios, sino que también les debemos de proporcionar el agua a la presión necesaria para que el agua llegue a sus viviendas, que puede ser que estén a una cierta altura. Entonces, ya sea por un camino, flujo o presión o combinado, se llega a un modelo de espacio de estados de tipo descriptor. Si es en flujo es lineal y si es en presión es no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, de nuevo, igual que en el problema de ayer, digamos, el objetivo de control es lo que hemos visto siempre en el problema de control. Hay o sea, lo que es el modelo serían las constraints. Todo esto definiría las constraints del problema, más los límites operacionales, como los que tenéis aquí, que los actuadores, como estábamos comentando hace un momento, están limitados. También los tanques, si son reales, como lo tenéis aquí escrito. Estos serían las constraints del problema, pero ¿cuál es el objetivo de la tripleta de valores del problema de control? El objetivo en este caso
habitual para una red de agua potable contempla alguno o todos de estos objetivos que tenéis aquí. De nuevo, hacer notar, y esto es importante, también os lo hice notar ayer en la red de alcantarillado y pasa en la red de agua potable, pero pasa en muchos otros sistemas, que no hay un objetivo de control clásico, en el sentido de que no queremos seguir ninguna consigna. Aquí lo que queremos es encontrar las estrategias de control que nos minimicen los costes de producción del agua. Si tenemos varias plantas que producen agua, pues cada una tiene su coste de producción diferente, entonces queremos encontrar cómo utilizar esas plantas para producir el agua al coste mínimo posible y queremos minimizar los costes energéticos. En este caso, el agua tiene que fluir de las plantas, como he dicho, hacia los clientes. Puede ser que algunas de estas plantas estén en cotas inferiores a las cotas de donde se da el servicio y, por tanto, haya que hacer bombeos. Entonces, si hay que hacer bombeos, se necesita consumir energía. Entonces, lo que queremos es que el consumo energético de estos bombeos sea el mínimo posible. En muchos países, supongo que en México es igual, en España pasa, pero bueno, yo creo que en la mayoría de países los costes de la energía en el día varían, ¿de acuerdo? O las compañías ofrecen diferentes precios día-noche o incluso en distintos periodos del día. Entonces, la gracia del control predictivo es que si sabemos los costes de la energía en el día y sabemos la demanda que se consumirá, la demanda tiene un comportamiento repetitivo, luego lo veremos, podemos hacer una predicción de la demanda. Por eso el control predictivo es muy útil en este tipo de sistemas, porque podemos saber el coste energético a 24 horas vista, por ejemplo, y la demanda que tendremos en ese horizonte. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, el control óptimo predictivo buscará la estrategia que minimice los costes energéticos y de producción, garantizando la satisfacción de las demandas. Si solamente utilizáramos este primer criterio, lo que haría el control sería muy óptimo, porque llenaría los tanques simplemente al volumen necesario para satisfacer la previsión de la demanda. Pero la demanda, aunque se puede prever, tiene un cierto grado de error la previsión. Entonces, si solamente llenáramos los tanques al valor nominal de la previsión de la demanda, probablemente podríamos tener situaciones complicadas si un determinado día empieza a hacer mucha calor y entonces hay un incremento de demanda más allá de lo previsto. Entonces, lo que se hace habitualmente es llenar los tanques más allá de lo necesario según la previsión de la demanda, estableciendo unas garantías de seguridad. Y también por otros usos. No solamente hay que servir la demanda de agua, sino que hay que garantizar que hay reservas de agua para incendios, etcétera, etcétera. Entonces, esto exige un segundo objetivo que intenta que los tanques no se llenen justo a lo mínimo necesario para la demanda, sino que tenga unas garantías en caso de necesidad o en caso de que la demanda pueda experimentar cambios debido a cambios de temperatura, por ejemplo. Y además, típicamente se agrega un tercer objetivo, que mañana lo hablaremos aún con mucho más detalle, que ya os lo comenté ayer un poco cuando hablamos del control del quadrotor, del twin rotor, no del quadrotor, del twin rotor, que es que el control tiene que intentar alargar la vida de los sistemas. Si queremos un funcionamiento muy óptimo, en este caso queremos apurar al máximo los costes energéticos, probablemente los bombeos, las válvulas, se operarán de manera muy agresiva. Y una operación agresiva lo que hace es que en el tiempo, si esto se prolonga, provocará daño. Daño en los bombeos, daño en las válvulas. Entonces, lo que se agrega es un tercer objetivo que busca la suavidad de la acción de control y que se puede asociar, y eso lo veremos el próximo día, a aspectos, como hablábamos ayer, de alargar la vida de los sistemas. Sabemos que hacer esto va en contra de la optimalidad respecto a la operación económica, pero siempre hay un balance entre pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, si somos muy eficientes hoy, puede que mañana nos quedemos sin nada. Entonces, este es un poco el balance que hay entre costes a corto y a largo. Entonces, estos son los objetivos de la función objetivo para este, digamos, problema. Como os decía, parte del modelado incorpora también los costes de la energía en el día, según la zona, según el periodo del año. Y entonces, yendo al caso de estudio, me salto un poco todo esto. Bueno, esta es la red que estamos contemplando como caso de estudio. En este caso sí que es la red entera, ¿de acuerdo? Tiene 63 tanques de almacenamiento de agua potable. Tenemos que manejar 121 actuadores. Puede ser que alguno esté en fallo. Aquí podéis ver claramente que el tratamiento de fallos tiene que existir, porque siempre puede haber alguna
incidencia. Se tienen 88 pisos de demanda, donde hay distintas DMAs, y como hablábamos antes, una multitud de nodos que hacen que este sistema sea descriptor, como os comentaba. Entonces, el objetivo es, si os fijáis, hay unos triángulos que están en color verde, serían las distintas fuentes que tenemos en la ciudad de agua. Algunas fuentes son habituales y otras son estratégicas para épocas de sequías. Las habituales son 3, que son estas que están cerca del mar. Esta zona de aquí sería el nivel del mar. No sé si veis mi cursor, pero bueno, estoy intentando marcar. ¿Veis algo? ¿Veis el cursor o no? ¿Hola? Sí, sí, se ve, sí se ve. Sí, sí se ve. Vale, pues esta es la parte del mar. Esto es nivel 0, digamos, y esto es el nivel montaña, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay unas plantas que toman agua de un río que se llama Llobregat, que viene por acá, a nivel mar y a nivel montaña. Y luego hay otro río que viene por aquí, que se llama Ter, y hay otra planta. Y hay otro río más pequeñito que también se utiliza, pero solamente en caso de emergencia. Y estos de aquí son acuíferos que solamente se utilizan en casos de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo, ya os lo he dicho antes, es decidir de todas estas plantas de color verde, de dónde se coge el agua. Cada planta tiene unos costes de producción, porque el río que tenemos por aquí, que se llama Llobregat, es un río que atraviesa una cuenca minera y está bastante contaminado. Entonces, los procesos de potabilización son mucho más caros que el del otro río, que no pasa por una zona más de parque natural y donde el agua es más, digamos, pura y, por tanto, los tratamientos son menores. Además, si solamente se tuviera en cuenta los costes de producción, pues está claro que el agua siempre se tomaría de una misma zona, que es donde está el río bueno y no el río malo. Pero lo que acabaría provocando esto es una sobreexplotación del río bueno, digamos. Entonces también se ponen costes políticos para que se intente balancear la extracción de aguas. Entonces, bueno, aquí os tengo algunos datos más. Voy directamente a los resultados. Bueno, igualmente se tiene que construir un módulo de predicción de demandas, porque aquí vemos que la demanda presenta un comportamiento más o menos repetitivo en el día. Bueno, aquí aún se ve mejor. Y este modelo pues, se puede caracterizar con múltiples modelos de predicción, desde los más básicos de series temporales o más complicados de redes neuronales. Entonces, bueno, esto me lo salto y voy directamente a los resultados para que veáis un poco el tipo de resultados que se obtienen para llegar a la parte de tolerancia, que es lo que me interesa ver. Entonces, esto es para que entendáis el problema. Entonces, bueno, lo que sucede habitualmente es este comportamiento cíclico de los depósitos. Los depósitos se llenan, esto lo hace el control óptimo, no lo hace el operador. Los depósitos típicamente, si son depósitos que van a demanda, se llenan durante la noche, cuando hay el bombeo de menor coste, y durante el día se vacían. Y se intenta más o menos mantener un nivel de seguridad que se establece por el operador. Estos son la evolución de los tanques y la evolución de los bombeos están aquí, algunos bombeos, vamos a algunos que son más claros, y aquí se ve justamente esto. En color verde, al igual no lo apreciáis muy bien, pero se ve como el coste eléctrico varía día y noche. Durante el día, que es el coste más bajo, se intenta que el bombeo sea mínimo. Bueno, esto lo hace el MPC, el controlador óptimo, y durante la noche, que el coste es mínimo, el bombeo es máximo. Y esto es lo que permite, digamos, hacer la optimización. Por lo tanto, es durante la noche, cuando el bombeo es máximo, que se llenan los tanques. O sea, este proceso de llenado que hemos visto aquí corresponde a las noches. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto era para que entendáis el problema. Entonces, ahora, una vez introducido el problema, vamos a introducir el control tolerante. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, bueno, como os comenté ayer, no me repetiré, todo esto se podría formular, por eso el MPC también era una buena técnica, en un marco de híbridos. No lo voy a repetir porque ya lo visteis ayer, me lo salto, y voy directamente a lo que hoy nos atañe, que es el tema de la evaluación de la tolerancia. Entonces, aquí os explico una metodología que se desarrolló, que aunque se ha aplicado a la red de agua, podría valer para cualquier sistema. Entonces, la idea de esta metodología es que intenta combinar todos los análisis que os he explicado antes, tanto estructurales como de factibilidad, e incluso combinándolos con análisis de performance y de fiabilidad. Entonces, por lo que hemos estado viendo, el sistema se puede representar con sus matrices ABC. O, alternativamente, y además esto se puede sistematizar, se puede obtener a partir de estas matrices grafos. ¿De acuerdo? Entonces, para estos análisis, según qué análisis nos convendrán las matrices del sistema,
análisis más de tipo factibilidad, pero para análisis estructurales nos hará falta el grafo. Entonces tendremos que contemplar, según para qué análisis, que el sistema pueda venir representado como unas matrices, como siempre, ABC, o a través de las matrices se puede pasar los grafos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos el sistema descrito, ya sea por sus matrices o sus grafos, el primer análisis que podemos hacer es el análisis estructural. Y hemos visto que el análisis estructural, básicamente, para controlabilidad y observabilidad, lo que trata de hacer es intentar buscar si hay conectividad de los sensores a los estados, esto es la observabilidad, por tanto hay que hacer una alcanzabilidad, una reachability, entre sensores y estados. Y para la controlabilidad hay que hacer lo mismo, pero desde los actuadores hasta los estados. Por tanto, mediante el grafo se puede hacer la matriz de alcanzabilidad y analizando esta matriz se puede hacer un análisis estructural de controlabilidad o sea, observabilidad y controlabilidad. Que como hemos visto antes, si no se cumplen, pues ya se ha acabado, porque lo que básicamente verifica este análisis es que haya la conectividad. Adicionalmente, como producto de este análisis estructural, se puede encontrar los caminos, esto lo hemos visto antes, que existen, en este caso como es control, entre los controladores, o sea, las acciones de control, perdón, y los estados. Entonces, y las demandas, que son los asociados a los estados. ¿De acuerdo? Entonces, este cálculo de caminos veremos que luego nos sirve para otros análisis posteriores que ahora os explicaré. De este análisis estructural simplemente se puede deducir si un actuador, como estábamos viendo antes, es crítico, redundante, pero sin tener en cuenta la parte que hemos estado discutiendo antes de las limitaciones, puesto que si no tenemos en cuenta las limitaciones, este análisis meramente estructural solamente será para casos muy críticos, cuando se han perdido caminos, pero podría darnos un resultado válido, pero aún no es válido si no se contrasta con lo que hemos visto antes de análisis de factibilidad basado en conjuntos o satisfacción de restricciones. Entonces, el análisis de factibilidad se aplica complementariamente al análisis estructural para poder saber si las limitaciones se contemplan, o sea, si se satisfacen o no después del fallo, dándonos un conjunto factible que no sea vacío. ¿De acuerdo? Pero es que adicionalmente, con los cálculos que ya se han hecho de caminos, se puede saber la fiabilidad de la red o del sistema de control en este caso. Podemos sacar un número que nos dice cuál es la probabilidad de que, lo que hemos visto antes, se satisfaga la propiedad de funcionamiento que se desee. Y se puede también sacar un análisis de performance, pudiendo sacar lo que hemos visto antes, el sobrecoste, en este caso, de mantener el sistema en funcionamiento después del fallo. Entonces, todos estos análisis nos permiten, como también hemos visto, dado el conjunto de actuadores, identificar aquellos componentes que son críticos y además redundantes, pero se pueden encontrar si son críticos o redundantes en relación a la conectividad, en relación a la factibilidad, en relación a la performance, en relación a la fiabilidad, etc. Es decir, que cada actuador se le puede etiquetar como crítico o redundante según el análisis que se haya hecho. ¿De acuerdo? Entonces, para la red que hemos visto antes, para que veáis un poco cómo se procede, aquí se ha pasado del dibujo que hemos visto antes, de tanques, válvulas, bombas, a su grafo. Este es el grafo resultante de pasar de las matrices ABC, de aquella red dibujada conceptualmente, a su grafo. Entonces, a partir de grafo, podemos hacer lo que os he dicho antes. Se puede hacer el análisis de alcanzabilidad, sacando las matrices de alcanzabilidad de entradas y salidas hacia estados que nos permiten averiguar si el sistema es controlable y observable. Entonces, la idea, como os he explicado antes, es que no solamente se haga este análisis de alcanzabilidad, sino que, eso me lo salto un poco porque ya os lo he explicado, con el análisis de satisfacción de restricciones podamos llegar al análisis de la factibilidad. O sea, lo que queremos averiguar es si el sistema, después del fallo, teniendo en cuenta las limitaciones, tendrá solución admisible o no en relación a las limitaciones de los actuadores y los controles. ¿De acuerdo? Y podemos repetir lo mismo, pero en relación a la performance, y podemos hacer lo mismo en relación a la fiabilidad. Es decir, después de un fallo, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema cumpla con su función con una cierta probabilidad?
Entonces, aquí un pequeño ejemplo de análisis. Esto es una parte solamente de todo el grafo, sería la parte de aquí abajo, simplemente es para ilustrar el análisis, donde están dos fuentes y están algunas válvulas y actuadores. Entonces, el método de grafos nos da la conectividad, los caminos que tenemos desde cada fuente a cada demanda. Esas son las fuentes. Tendríamos dos fuentes aquí que se llaman aporte T y aporte de post B, y una demanda que está etiquetada como demanda 56. Demandas había un montón, como os he dicho. Entonces, tenemos que garantizar siempre que para cada demanda exista un camino desde la fuente a la demanda. Si, en este caso vemos que hay varios caminos, por lo tanto vemos que hay redundancia. Si hay alguna de estas válvulas que entrará en fallo, no hay ningún problema desde un punto de vista de conectividad, porque tenemos caminos alternativos. Ahora bien, fijaros, aquí hay una bomba que es única. Si se perdiera esta bomba, esta demanda ya no se podría servir porque no tiene ningún otro camino. Por tanto, estas válvulas de aquí son actuadores redundantes, mientras que esta bomba de aquí es un actuador crítico. Entonces, todo este análisis que he hecho aquí con el análisis de caminos para una zona concreta de la red, lo hemos repetido para toda la red y todos los elementos. Y se ha llegado un poco a esta tabla resumen, donde se muestra que hay un montón en la red de actuadores críticos, porque hay muchas demandas que están servidas con un único actuador, con lo cual si este actuador fallara, pues si no hay camino alternativo, esta zona quedaría sin abastecimiento. Y también se ha podido determinar que para algunos actuadores que no son críticos, es decir, que hay alternativas, también se ha podido ver que si fallara alguno de estos actuadores, se puede estimar el sobrecoste de mantener el sistema en fallo. Este sería un poco lo mismo que estábamos viendo antes con la red de alcantarillado, con el exceso de agua al mar o a la calle que se produciría. Aquí, en cambio, sería coste económico, el incremento de costes que, digamos, implicaría no reparar. Esto para el operador es importante saberlo, porque podría decir, bueno, pues si este actuador me falla, como es redundante, no pasa nada. Es un 2% de sobrecoste, lo puedo asumir en un tiempo razonable mientras lo vaya a reparar. Pero si ya son costes más elevados, de un 15, de un 20, pues podría ser un actuador prioritario a reparar, porque si no me está haciendo que la red, aunque funciona, me lleva unos sobrecostes muy grandes, ¿de acuerdo? También puedo saber, frente a un componente, cuál es la probabilidad de que después de este fallo aún pueda continuar sirviendo la demanda. Entonces vemos que algunos es cero, entonces ya no puedo, seguro. Y en otros, en cambio, tengo redundancia de sobras y aunque me falla alguno de los actuadores, tengo que esa demanda está súper protegida, porque tengo una probabilidad de poder servir de casi el 100%. Vale, pues este es un poco un resumen de aplicación de lo que os he mostrado antes de una manera más o menos integrada, con una metodología que contempla no solamente el análisis estructural básico, sino que lo mezcla con el análisis de efectividad, con el análisis de la fiabilidad, con el análisis de la performance. Entonces, todas estas ideas que ahora aquí os las he mostrado puramente a nivel de análisis, la pregunta siguiente, que es la que ya no dará tiempo de resolver y que lo haríamos mañana, es decir, si la compañía nos dijera, bien, yo quiero garantizar una cierta fiabilidad, yo quiero garantizar que frente a un fallo una cierta factibilidad o conectividad, etc. Entonces, todas estas metodologías que aquí están presentadas para análisis, les podemos dar la vuelta y las podemos hacer de diseño. Es decir, podemos sugerir a la compañía hacer un estudio de cuáles serían los componentes que habría que doblar o que debería agregarse para poder garantizar una fiabilidad, una factibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esta metodología no solamente sirve para evaluar, sino que también sirve para hacer diseño. ¿Vale? Pues esto era un segundo ejemplo que os quería mostrar, donde, como vemos, todas estas piezas de análisis que hemos ido viendo más de manera desacoplada se pueden combinar en un único análisis y poder sacar mucha información del sistema, llegando a categorizar todos los componentes en sus distintas categorías de redundancia y criticidad. Y con esto me quedan 5 minutos para que me preguntéis todo lo que queráis y cumplir con el horario.
Preguntas. Realmente está muy sorprendente esto, Vincent, de haberlo aplicado a un sistema tan complejo, ¿no? Sí, bueno, es donde se ve la potencia, ¿no?, de todas estas técnicas, que a veces si no queda como algo muy teórico. La verdad está muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. Hola. Sí, bueno, esta parte última que presentabas, desde luego todo lo que has presentado, pues está muy interesante, pero bueno, como bien dices, deja ver de manera resumida la integración de varias filosofías, por decirlo de alguna manera, ¿no? No obstante, me parece que ya sea para diseño o para el análisis, digamos que de las posibilidades que tuviera a lo mejor el sistema ante situación de falla y demás, son análisis que serían fuera de línea, ¿cierto? Correcto. Los que he A presentado priori, aquí, pues. sí. Sí, los que he Sí, hecho aquí serían fuera de línea, correcto. ya. Y la lógica de integrar ya la parte de control, hablando ya de control tolerante a falla, requeriría, digamos, para este sistema complejo, de hecho, alguna especie de controles locales y a su vez alguna especie de control supervisorio Correcto. de nivel Esta superior, parte, sí, ¿sí? muy buena pregunta. De hecho, esta parte la obvié un poco porque no quería tampoco gastar mucho tiempo, o sea, quería centrarme más en la parte del curso, pero bueno, ya que lo preguntas, efectivamente sí que existe lo que dices, ¿eh? De hecho, bueno, os lo explico y así ya lo veis claro. Aquí hay un esquema que muestra, de hecho, la arquitectura del control, ¿de acuerdo? Entonces, existen, bueno, varios niveles de control, como bien dices. A nivel de campo, a nivel de los elementos válvulas y bombas, tenemos controladores locales, ¿no?, que se encargan de gestionar, digamos, que pues, en el caso de un bombeo o de una válvula, impulsen un cierto flujo o mantengan una cierta presión, por ejemplo, en el caso de las entradas de las DMAs. Y las consignas de estos controladores locales vienen dadas por este control de alto nivel que estábamos hablando. Es decir, este control predictivo que estábamos comentando no cerraría los lazos locales de las válvulas y las bombas, sino que se encargaría de dar las consignas óptimas a estos controladores locales. ¿De acuerdo? De forma que, en realidad, el control predictivo, de hecho, es donde tiene más éxito hoy en día, es en este segundo nivel, ¿no?, el nivel que se llama supervisorio o global, donde proporciona a los distintos controles locales las consignas óptimas. Esto también era así, ayer tampoco entré mucho en este detalle, en el otro ejemplo de aplicación de la red de alcantarillado, pues es la misma idea. El control predictivo, donde tiene un rol importante, es en la coordinación de los controles locales, más que cerrar lazos sencillos a bajo nivel que se cierran pues, con controles más simples, ¿no?, como un PID o un PLC, bueno, depende del tipo de lógica que tengamos en el actuador, ¿no? Pero sí, o sea, el nivel que estaríamos hablando es un nivel ya de supervisión. Y todos estos Okay. análisis que estamos explicando estarían en este nivel más alto. Okay. Aunque también, por supuesto, podría haber lógicas de tolerancia, como vimos el primer día, en controles más sencillos de tipo PID. Pero bueno, digamos, la complejidad del sistema y donde aparecen todas estas problemáticas mayormente es en la red entera, ¿no?, donde al haber tantos componentes, tantos actuadores, tantos sensores, tienes que prever que siempre habrá algún actuador que te acabará fallando en el día, en la semana. Entonces, tienes que tener mecanismos para poder reaccionar frente a esos eventos que se van a producir y un poco todo este estudio que te he presentado iría en esa línea, ¿no?, frente a un sistema muy complejo con muchos componentes, cuando te falla alguno, cómo reconfigurar el control a nivel global, a nivel supervisorio, para que el sistema pudiera continuar operando de manera óptima, ¿eh? O sea, operando seguro que puede, porque los operadores siempre son capaces de maniobrarlo manualmente, digamos, ¿no? Pero, digamos, pensando en que queremos que el sistema de control óptimo pueda continuar operando, se le tiene que dotar de estos mecanismos de tolerancia que hemos estado comentando. Ok, gracias. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas extra? Preguntan acá si
¿Tienes a la mano el sistema como híbrido, MDL o autómata? Para este caso, de la red de agua potable. No, no deja claro. Alonso Sí. de Jesús. Sí, buenos días. Sí, dime, Doctor. dime. Sí, es que justo es el campo que estoy trabajando de sistema dinámico híbrido. Entonces me gustaría si tienes a la mano el modelo o la representación del sistema como híbrido como tal. ¿Cómo lo hicieron de pronto? Bueno, para el caso... Sí, continúa, perdona, continúa. No, sí, si lo tomaron como el modelado de MDL como tal o como autómata dinámico híbrido. Bueno, para la red esta digamos, de agua potable, este ejemplo que tenemos hoy no se llegó a construir porque bueno, ya era bastante complicado, pero para la otra red que te mostré ayer sí, se llegó a hacer un modelo MLD, como comenté ayer. Bueno, utilizando, puedo abrir la presentación que ayer presentábamos, donde tenía aquí alguna lámina que explicaba para recordar esa parte. O sea, lo que se hizo es utilizar para representar la red de alcantarillado, se utilizó la metodología de modelado de autómata híbrido, como bien dices, siguiendo la metodología propuesta por Benporat y Morari, ¿de acuerdo? Que permiten describir el sistema. Bueno, se puede construir directamente el MLD, pero es complicado. Bueno, si conoces bien este tema, por lo que me dices, seguro que lo sabes. Y lo que se hace habitualmente es utilizar herramientas que construyen este modelo de manera automatizada. Hay una herramienta conocida en la literatura que se llama ISDEL, que permite transformar el autómata discreto híbrido en el modelo MLD. Esto sí que se llegó a hacer para la red de alcantarillado, pero no para la red de agua potable. Aunque se podría haber hecho, pero la complejidad de la red era mucho mayor y no se llegó a hacer. No sé si esa es la pregunta que hacías. Sí, y sí, gracias. Si ya no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Agradecemos nuevamente mucho, Vincent, por tu participación. Ha sido una semana excelente y pues mañana regresamos para la última clase. Sí, ya os avanzo un poco lo que veremos y así ya sabéis de qué irá. Continuaremos con la parte, digamos, de análisis estructural, pero en la parte no del análisis, sino del diseño. Y hablaremos también, como ya os había comentado en alguna sesión anterior, de hacer no solamente control tolerante, sino control que tenga en cuenta la vida del sistema. Entonces, ese sería un poco el plan para mañana. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta mañana. Un saludo. Hasta mañana. Bueno, y no me voy antes sin invitarlos a la conferencia que tenemos programada para las 11, la última conferencia del ciclo, del doctor Guillermo Valencia, herramientas y políticas antiplagio en el ambiente académico. Les pongo aquí el link es diferente, entonces voy a cerrar voy a iniciar el otro. Por favor, les invito pues a que se unan. Yo creo que al igual que las otras conferencias, esta también les va a llamar mucho la atención. Y pues el link está ahí en el chat, lo estoy pegando aquí en el chat nuevamente para que se puedan unir.